Sí, sí, sí. Ahí va. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinar de nuestra plataforma Growers Talks Online. Gracias a todos por los que están conectados y a los que están por conectarse, pues los estaremos esperando en esta breve introducción. Mi nombre es Edgar González y el día de hoy pues tengo el honor de presentar a quien estará al mando de este webinar. Para los que se conectan por primera ocasión a nuestros webinars, pues les platico que Growers Talks es un concepto que hemos desarrollado desde hace 2 años aquí en Tradecorp México, el cual tiene como objetivo compartir conocimiento técnico y de innovación para todo enfocado para el beneficio del agricultor. El día de hoy, como tercer webinar, seguiremos compartiéndoles temas relacionados a la nutrición y fisiología de las plantas, y recordarles que este programa que hicimos especialmente para ustedes tiene un total de 6 webinars. Este es el tercero. Aún nos queda por compartir temas muy interesantes con el resto del equipo de investigación y desarrollo de Tradecorp en las próximas 3 charlas. Importante mencionarles que quienes tengamos registro de participación de las 6 webinars, pues tendrán la oportunidad de tener una constancia y pues bueno, este registro lo estaremos validando con un link que les he estado compartiendo en las anteriores webinars, el cual les pedimos nos llenen su información. De quienes tengamos esa información de los 6 webinars, tendrán la oportunidad de tener una constancia de participación en estos Growers Talks en su versión online. Pues en esta ocasión nos acompaña del Departamento de Investigación y Desarrollo de Tradecorp México, el ingeniero Gonzalo Olarte, quien nos hablará en esta ocasión del tema zinc en la fisiología y el metabolismo de las plantas superiores. El ingeniero Gonzalo nos estará compartiendo esta charla durante los próximos 45 a 50 minutos y posteriormente daremos un espacio de preguntas para los que tengan pues la inquietud o alguna duda que les haya quedado de la información que está compartiendo o que estará compartiendo Gonzalo. Y también en esta ocasión especial, pues compartirles que al finalizar también la charla, el ingeniero Gonzalo realizará una pregunta. Esta pregunta estaremos esperando las 2 primeras respuestas. Quienes tengan esta respuesta que sea validada acá por el equipo, por Gonzalo también, como correcta, les haremos llegar un kit Growers Talk a las 2 primeras respuestas correctas, validadas. Es importante que dentro del cuerpo de su respuesta nos envíen su correo electrónico y teléfono donde los podamos localizar para saber pues a dónde hacerles llegar este kit que con mucho gusto tenemos preparado para ustedes. Sin más preámbulo, pues quiero cederle la palabra al ingeniero Gonzalo, quien nos va a compartir este tema bastante importante de uno de los componentes que es el zinc y de todas las variables que debemos de considerar. Ingeniero Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Gracias, Edgar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera edición que preparamos para ustedes con muchísimo gusto bajo esta plataforma llamado Growers Talks. Tengo algunos problemas con... Ya está. Perdón. En esta ocasión les hablaré sobre el zinc en la fisiología de las plantas superiores como parte de nuestros webinars preparados para ustedes sobre fisiología vegetal. Primero que nada, el contenido que les voy a presentar les he dividido en 6 partes. Primero daré una introducción, posteriormente hablaré sobre la importancia biológica del zinc,
sobre el movimiento del zinc en el suelo, el zinc como elemento esencial, las funciones que tiene este elemento desde el punto de vista fisiológico en las plantas, y por último, algunos ensayos de campo que hemos realizado. Muy bien. El micronutriente zinc es el 23º elemento más abundante en nuestro planeta. Se dice que constituye no más del 0.02% de la corteza terrestre. Es importante para los organismos, tanto vegetales como animales, incluyéndonos a nosotros. Es tan indispensable o tan importante este elemento que lo podemos encontrar en productos cotidianos, como por ejemplo el talco, que lo utilizamos en muchas ocasiones para aplicar a los bebés para evitar las rosaduras. Entonces, el tema es de que, pues, a pesar de que es un microelemento muy, o las cantidades que ocupamos de este microelemento son pequeñas, no deja de ser importante para nuestra vida diaria. Ahora quiero hablarles sobre la importancia biológica que tiene el zinc. Empecemos con los humanos. En los humanos es indispensable para el funcionamiento óptimo del organismo, muy necesario para el sistema inmune y los sentidos del olfato y del gusto. Cuando carecemos de este elemento, esos sentidos se van perdiendo paulatinamente. Así como para la cicatrización de las heridas, podemos verlos en algunos productos que nos untamos en la piel para adelantar o hacer que esa herida sane mucho más rápido. Esto se da porque el zinc está involucrado en la división y el crecimiento de las células. También forma parte de la insulina, el cual es una proteína que contiene zinc, y esto, como sabemos, esta insulina se ocupa para tratar a los diabéticos, dado que no pueden producir la insulina suficiente. La deficiencia de zinc provoca en el humano la caída del cabello, el rompimiento o que las uñas se vuelvan quebradizas. Esto nos los pueden constatar las damas, ¿verdad? Preocupadas ahí por el crecimiento de sus uñas. Y también produce anemia, al igual que el hierro. Recordemos que la anemia es la disminución de hemoglobina en la sangre. Provoca también inapetencia sexual. Así que ya saben, señores, cuando escuchen esa frase de hoy no porque me duele la cabeza, pues ya saben que muy probablemente se deba a falta de zinc. Entonces, señores, denle zinc, digo también, señoras, denle zinc al esposo, pues para que se anime a cooperar. Muy bien. El zinc, ¿dónde podemos encontrar alimentos ricos en zinc? Pues son en los alimentos que sean provenientes de proteínas. Pueden ser proteínas blancas o proteínas rojas. Y pasando al tema industrial, el zinc forma parte de aleaciones, principalmente de hierro, así como recubrimientos. Y esto representa más del 50% que se forman láminas galvanizadas. El resto, para la industria, se elabora con otros metales, haciendo la función también de recubrimiento. Y en las plantas podemos observarlas o podemos darnos cuenta de su deficiencia cuando vemos clorosis en las hojas y detenimiento del crecimiento o de los puntos de crecimiento de nuestros cultivos. Ok. ¿Y qué pasa con el zinc a nivel mundial? Pues bien, en este mapa se muestra en color gris aquellas zonas o regiones donde la deficiencia es moderada, y de color negro podemos ver aquellas zonas donde la deficiencia es crítica, ¿sí? Entonces, podemos ver que nuestro país pues no se salva de esta condición, y podemos ver que prácticamente la mitad de nuestro país tiene una deficiencia crítica y la otra mitad tiene una deficiencia media. Muy bien. Quiero mostrarles también
en este cuadro de su lado derecho, la sensibilidad que tienen algunos cultivos a la deficiencia de zinc. Podemos encontrar cultivos con una alta deficiencia o alta sensibilidad a la deficiencia de este elemento, como el nogal, como los cítricos, como las cebollas, como el maíz, como la uva, ¿sí? Son cultivos que tienden a demandar una cantidad considerable de zinc y que de alguna manera su deficiencia o la poca cantidad disponible en el suelo de este elemento hacen que se presenten deficiencias muy severas a nuestro cultivo y repercutiendo en la calidad y el rendimiento de este. Entonces, es importante considerar en qué región vamos a nosotros a plantar o a establecer estos cultivos y además de si es sensible o no a la deficiencia de zinc. Ok. La importancia de este elemento lo podemos ver desde el punto de vista que se ha logrado o que ha surgido más bien una iniciativa a nivel mundial por este elemento. Hace algunos años surgió una asociación internacional del zinc con la preocupación de que se presentaba o la información que la FAO de alguna manera y la Organización Mundial de la Salud registraron o se dieron cuenta de esta deficiencia desde el punto de vista de la salud humana, y esta asociación creó la iniciativa de nutrientes del zinc con la finalidad de que los suelos y los cultivos se les provee de este elemento tan particular y que, insisto, a pesar de que la demanda de este nutriente es en cantidades mínimas, no deja de ser importante. Ahora quiero que pasemos a ver esta lámina en donde les muestro el contenido que tienen las plantas de todas y cada uno de los nutrientes que la planta necesita para llevar a cabo todo su ciclo biológico. Se dice que existen 17 nutrientes. Hay algunos autores donde menciona que son 18. Estos sí incluimos al sodio como nutriente, salvo que el sodio única y exclusivamente se utiliza o es esencial para algunas plantas. Por ejemplo, aquellas plantas que tienen el metabolismo conocido como ácido de crasuláceas o las plantas CAM. Muy bien. En el tejido vegetal podemos encontrar al zinc desde una cantidad de 20 hasta 100 partes por millón por kilogramo de materia seca. Entonces, como pueden darse cuenta, la cantidad que ocupa en el tejido vegetal, pues es mínima. Sin embargo, muy importante para diversos procesos fisiológicos y metabólicos que más adelante les voy a desglosar. Cabe mencionar también que un parámetro que tenemos que considerar cuando nosotros observamos en el tejido vegetal cantidades menores a 1000 miligramos de cierto nutriente por kilogramo de materia seca, se le ha denominado que ese nutriente es un micronutriente por la cantidad tan pequeña que se requiere de este elemento. Si ese valor rebasa las 1000 partes por millón o 1000 miligramos por kilogramo de materia seca, se le denomina o se le caracteriza por ser un macronutriente. Ahora, en esta diapositiva quiero mostrarles de manera esquemática cómo está distribuido lo que les acabo de mencionar anteriormente. Cada elemento está representado por un círculo de un color diferente y primero tenemos al molibdeno y al níquel, que lo representaríamos con ese punto rojo, posteriormente al cobre, el zinc, el manganeso con ese punto verde, y después el fierro, el boro y el cloro. Le sigue el magnesio, el fósforo y el azufre, siguiendo también el calcio, el potasio y el nitrógeno, y lo que la naturaleza nos regala, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno.
Entonces, como pueden ver, todos los elementos de alguna manera cumplen una función y es por ello que la planta los asimila para llevar a cabo diversas funciones. Muy bien, pasemos ahora al explicarles un poco sobre qué pasa con el zinc en el suelo. Pues bien, la dinámica del zinc en el suelo está más disponible para su absorción cuando el sustrato o el suelo tienen un pH menor a 7. Se menciona que niveles de pH entre 5 y 5.5 y 6.5, en ese rango de pH, el zinc está fácilmente disponible para las plantas. Sin embargo, cuando tenemos bajas temperaturas o bien sobrefertilizamos con fósforo y cobre, el zinc de alguna manera se bloquea, ¿sí? Haciendo que ésta no sea disponible para la planta. También sucede que cuando el fierro y el manganeso penetran o se transportan por el sistema vascular de la planta, compiten con el zinc, haciendo que este zinc no llegue a las partes donde la planta lo requiere. Todas esas condiciones dentro de la planta o que limitan su movilidad dentro de la planta hace que sea escaso, tendiéndose a acumular en las raíces y en las hojas viejas de la planta. Es por eso que su deficiencia se manifiesta en las hojas jóvenes o puntos de crecimiento nuevos. Bien, continuemos. Pasemos ahora a ver el por qué el zinc se menciona que es un elemento esencial. La cantidad de zinc que las plantas necesitan para crecer y llevar a cabo todo su ciclo biológico se requieren como mínimo 15 partes por millón de este micronutriente hasta un máximo de 100 partes por millón. Esto representa el 0.1% de peso seco total. Esto quiere decir que es la proporción que ocupa dentro de la planta. El resto está ocupado por otros nutrientes y también por agua. Entonces, a pesar, como les he venido comentando, a pesar de que esas cantidades son muy pocas o muy bajas, es indispensable para el desarrollo de la planta. ¿Por qué? Porque el zinc, lo vamos a ver más adelante, dentro de sus funciones está el de ser un activador enzimático de muchos procesos metabólicos, por ejemplo en la fotosíntesis. Por ello, el criterio de esencialidad menciona que un nutriente o elemento esencial para el desarrollo de la planta es aquel que cumple con funciones específicas dentro de la planta y que por ninguna razón ni motivo otro elemento puede desempeñar esa función específica. A eso se le ha denominado como criterio de esencialidad. Pueden ver en la parte inferior derecha de su pantalla un barril, y no es el barril del Chavo del 8. Ese barril hace muchos años, por ahí de los años 1840, 1850, existió un señor de apellido Levick. Este señor ocupó este barril para explicar que cualquier elemento que no esté en los niveles adecuados o de manera suficiente en nuestra planta es suficiente para que el rendimiento se vea afectado, el rendimiento y la calidad se vea afectado, ¿sí? Y no lleguemos a lo que nosotros esperamos de nuestro cultivo, a esta ley se le denominó como ley del mínimo o factor restrictivo, ¿sale? Entonces, quiere decir que cualquier nutriente, por muy baja que esté disponible dentro de la planta o que nosotros de alguna manera no aportemos, de alguna manera va a tener un impacto directo sobre la calidad y el rendimiento de nuestro cultivo, así sea un macro o así sea un micro elemento.
o en este caso el zinc. Muy bien, ahora pasemos a ver las funciones de lo que les he venido mencionando. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas del zinc en las plantas? Y primero quiero hablarles de manera general cómo es que se dan esto. Primero que nada, tenemos que saber que los nutrientes dentro de las plantas pueden cumplir 3 funciones. La primera, cuando el nutriente forma parte de la estructura, y 2, cuando es constituyente de enzimas o activadores de enzimas, y 3, cuando funciona como regulador osmótico. El zinc solo cumple 2 funciones de estos 3 que les acabo de mencionar, y son estructural o activador de enzimas. Cuando los nutrientes funcionan como de forma estructural, quiere decir que el elemento forma parte de la molécula de uno o más compuestos orgánicos. Por ejemplo, el nitrógeno, que forma parte de los aminoácidos y proteínas, también el calcio, que forma parte de los pectatos de calcio que le brindan rigidez y flexibilidad a la pared celular. Así también el magnesio, que forma parte del centro de la clorofila, que permite llevar a cabo la fotosíntesis. Y también el fósforo, que forma parte de los nucleótidos y ácidos nucleicos. El zinc, en este caso, tiene una función estructural al formar parte de algunos enzimas, como por ejemplo la superóxido dismutasa zinc, ¿sí?, que interviene, o su función principal es cuando se presentan situaciones o condiciones de estrés abiótico. Funciona como un desintoxicante. Y también la enzima anidrasa, que interviene o se encarga de mantener los niveles adecuados de dióxido de carbono para que el cloroplasto pueda mantener y de alguna manera llevar a cabo la fotosíntesis de manera eficiente. Cuando funcionan como activador de enzimas, a pesar de que el zinc no forma parte de la enzima, pero sí es necesario para activarlo biológicamente. Un ejemplo es la enzima isomerasa, que su función es sintetizar los aminoácidos para llevar a cabo que se formen las proteínas. Y ahorita vamos a ver un poco más de ello. Muy bien, cuando los nutrientes funcionan como regulador osmótico, quiere decir que los nutrientes se pueden unir a moléculas inorgánicas que favorecen la movilidad dentro de la planta. Estos se almacenan dentro de la vacuola para usarse en los procesos de osmorregulación. De este tema habló mi compañero Josué la semana pasada. Espero que hayan asistido y sepan un poco más de lo que les estoy hablando. El principal nutriente de este grupo es el potasio, que favorece la movilidad de los azúcares que se generan durante el proceso de fotosíntesis y los lleva hacia los órganos donde exista la mayor demanda en ese momento de esos azúcares o fotoasimilados. Cabe mencionar que la principal función del zinc dentro de la planta es como constituyente o activador de enzimas. Muy bien, ahora vamos a ver las funciones fisiológicas del zinc en las plantas. De todo lo que les he ahorita mencionado, quiero mostrarles primeramente cómo es que forma parte estructural de enzimas. Como les decía, el zinc, cuando se encuentra presente, forma parte estructural de la enzima superóxido dismutasa zinc. ¿Y cómo funciona o para qué sirve ese superóxido dismutasa zinc? Pues bien, funciona o interviene cuando en la célula, por un factor de estrés, digamos sequía, se empiezan a acumular estas moléculas conocidos como radicales o especies radicales de oxígeno. Tenemos al superóxido, a los hidroxilos y al peróxido de hidrógeno. Es aquí cuando existe una acumulación
alta de estos radicales libres, es aquí cuando el superóxido dismutasa zinc interviene, haciendo que reaccione, por ejemplo, con un superóxido, y la reacción hace que desintoxique a esa célula y como resultado obtengamos una molécula de agua más una molécula de oxígeno. Es de ahí donde pues tiene su función o tiene una de las funciones importantes el zinc en la síntesis de enzimas antioxidantes, en este caso la superóxido dismutasa. Quiero mencionar, aprovechar este momento para hacerles o darles a conocer, y quienes ya lo conocen, pues bueno, recordarles de que dentro de nuestro catálogo de productos que tenemos en Tradicore, tenemos un producto a base de aminoácidos y zinc, es decir, lo que conocemos como un complejo. Esto de alguna manera lo podemos utilizarlo cuando existen condiciones de estrés o bien queremos suministrar la suficiente cantidad de zinc a nuestro cultivo. Muy bien, pasemos a otra función importante del zinc, que es la activación enzimática, como les he venido diciendo. Muy bien, el zinc activa las enzimas para llevar a cabo procesos como es la fotosíntesis y la respiración. Recordemos que en la fotosíntesis se genera la energía necesaria que la planta necesita, ¿sí? Y la respiración, esa energía la ocupa para llevar a cabo diversos procesos fisiológicos y metabólicos. También el zinc es importante para la síntesis de auxinas, es decir, el zinc con suficiencia cantidad de zinc hace que el aminoácido triptófano se sintetice y dé parte durante otro proceso a las auxinas necesarias para el crecimiento y desarrollo de tanto apical, de la parte aérea, como la parte subterránea, en este caso donde se encuentran las raíces. También es importante en la síntesis de proteínas, y ahorita en la siguiente lámina quiero explicarles cómo es que interviene el zinc en la síntesis de proteínas. Ok. Dentro de las funciones del zinc está la síntesis de proteínas, como les mencionaba, y este comienza en el ribosoma, el cual es un organelo en donde se sintetizan las proteínas. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, funciona como una fábrica. En presencia de zinc, esta fábrica trabaja plenamente, ¿sí? Procesando los polipéptidos provenientes de los aminoácidos y los transforma a proteínas, indispensable para llevar a cabo funciones específicas que la planta requiere. En ausencia de zinc, pues simple y sencillamente, ese ribosoma o bien esa fábrica no trabaja al 100% y obviamente la cantidad de proteínas se reduce drásticamente, haciendo que pues veamos problemas visualmente, y cuando eso pasa es porque la fábrica no está trabajando al 100% y empezamos a ver visualmente problemas de cambio de coloración de las hojas e incluso el crecimiento se ve afectado drásticamente. Quiero de que que nosotros en el portafolio que manejamos en Tradicore contamos con dos fuentes importantes de zinc. Uno lo utilizamos de manera preventiva, que son nuestro producto de zinc quelatado con el nombre de Tradicore Zinc. Y tenemos otra fuente que ya les había mencionado, que es un producto a base de aminoácidos más el nutriente zinc, lo que conocemos como complejo, ¿sí? Y con el nombre comercial de Aton Zinc. Uno lo utilizamos de manera preventiva, en este caso el quelato, y de manera correctiva cuando tenemos que queremos corregir rápidamente un problema de deficiencia de zinc, echamos mano de este complejo a base de zinc para corregir inmediatamente esta deficiencia.
Cabe mencionar que nunca es comparable la efectividad o la reacción o la asimilación que tienen las plantas cuando aplicamos vía foliar un complejo a base de aminoácidos con respecto a alguna sal diferente, por ejemplo, un sulfato de zinc, ¿sí? Por el tamaño de molécula, pues va a ser mucho más difícil y va a tardar mucho más tiempo en que la planta lo pueda asimilar. Es por ello que el beneficio que nosotros tenemos al aplicar un complejo a base de aminoácidos más un nutriente, en este caso el zinc, pues va a ser mucho más rápido la asimilación, que se dice que son hasta en minutos, mientras que cuando utilizamos o aplicamos un óxido, ¿sí? Como es el sulfato de zinc, pues tarda hasta días en que la planta pueda meterlo a su sistema o lo pueda absorber. No me pasa la diapositiva, es como que ya se cansó. Permíteme. Ya, perdón. Ahora quiero explicarles un poco más de cómo se lleva a cabo la síntesis de auxinas. Pues bien, el zinc, cuando se encuentra en niveles adecuados, tanto en el suelo como en la planta, se desarrolla la síntesis de un aminoácido que es el triptófano. Este aminoácido da pauta, perdón, ahí está, da pauta o desencadena una serie de reacciones enzimáticas que dan paso al ácido indolacético. Este ácido indolacético hace o es el promotor de la síntesis de auxina. Esta auxina de alguna manera es importante, como les mencionaba anteriormente, para llevar a cabo el crecimiento de los ápices, tanto de la parte aérea como de la parte radical. Es por ello que muchos productos, de los cuales, o dos de ellos que tenemos en nuestro catálogo, vienen con una cantidad importante de triptófano, este aminoácido que desencadena el proceso o la síntesis de auxina a través de la reacción enzimática del ácido indolacético. Y porque es importante estar haciendo aplicaciones de este aminoácido a nuestro cultivo, pues bueno, pues porque de alguna manera tenemos que hacer o estimular a la planta a generar raíces para que los fertilizantes, los nutrientes o todo lo que nosotros le hagamos llegar a nuestro cultivo, la planta tenga la posibilidad y la facilidad de poder absorberlo mediante las raíces. Recuerden que más del 90%, incluso algunos dicen que el 99% de lo que la planta requiere para llevar a cabo, para nutrirse, para llevar a cabo todas sus funciones, ¿sí? Es vía raíz. Las raíces son como la boca para nosotros los humanos. Es por donde se alimenta la planta. Y tan solo el 1% o menos se cubre o la planta lo puede absorber vía foliar. Muy bien. En carencia de zinc, pues bueno, este proceso de la síntesis de auxina, pues simple y sencillamente, como les decía, pues no se lleva a cabo. Pasemos ahora a ver cómo es que el zinc activa y mantiene estable el arrubisco y por qué es importante este proceso. Pues bueno, es un proceso importante para la fotosíntesis. ¿Cómo se da eso? El zinc es responsable de mantener la estabilidad de la enzima rubisco durante la fotosíntesis. La enzima rubisco se encarga de la fijación del dióxido de carbono, es decir, la enzima rubisco hace o transforma el dióxido de carbono y el agua en azúcares mediante la fotosíntesis. Y esto se lleva a cabo de la siguiente manera. Con la ayuda o con la luz que nos brinda el sol, ¿sí? Y con la suficiente cantidad de zinc en esta presente o que esté presente en la enzima rubisco, hacen que 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono generen o creen
lo que conocemos como el milagro de la naturaleza. Esta fórmula es la glucosa y además nos regala 6 moléculas de oxígeno. Esto se da siempre y cuando la cantidad de zinc esté de manera disponible para que la enzima Rubisco se mantenga estable. De no ser así, pues bueno, ya les he insistido en que pues empezamos a ver toda una serie de deficiencias en nuestro cultivo. Una función más que tiene el zinc en las plantas es la respuesta al estrés abiótico. ¿Cómo se da esto? Cuando se presentan los factores estresantes, se activan señales que se envían a toda la planta. Esto desencadena una respuesta que permite la supervivencia de las plantas. Cuando se presenta un factor estresante, como les decía, por ejemplo, la sequía o las temperaturas bajas, la planta manda una señal a todas las células que la componen, avisándoles que hay escasez de agua, ¿sí? Entonces, ¿quién hace esa función? Pues unas enzimas que vemos aquí con el nombre de cinasas. Estas enzimas se comportan como las comadres chismosas del mercado, ¿verdad? Pasando la información de un lado a otro, en este caso las células, va pasando el mensaje de que hay carencia de agua y por lo tanto se preparen ante esa situación. ¿Para qué? Pues para que la planta inmediatamente se adapte a esa condición de estrés, haciendo que la energía que invierte en esa planta, la planta para ese factor de estrés sea mínima y la planta no se desgaste. He ahí la importancia de que tengamos una fuente importante o que nosotros nos preocupemos por darle a la planta, a nuestro cultivo, la cantidad adecuada de zinc. Ya por último, de las funciones que les mencionaba, quiero hablarles de cómo es que el zinc interviene en la floración. Bueno, hablábamos que es el precursor de las auxinas. Las auxinas son las responsables de la elongación del tubo polínico. ¿Cómo se da esto? Pues bien, centrémonos en esta imagen donde tenemos la estructura de una flor. Aquí vemos dos bolitas que serían los granos de polen. Un grano de polen no germina y el otro grano de polen sí germina. Esa germinación se da, después de la germinación, el tubo polínico se alarga, ¿sí? Llegando hasta el gameto femenino, que es el óvulo, hasta lograr lo que conocemos como la fecundación, ¿sí? Entonces, esa fecundación no se llevaría a cabo si no hubiese o si no existiese la cantidad adecuada de auxinas en nuestro cultivo, en nuestra planta. Entonces, de ahí es cómo funciona o la importancia del zinc en el tema de la floración. Que no nos quede o que no nos caiga de extraño que cuando tengamos un problema de falta de polinización o amarre, este se esté dando por la deficiencia o falta de este micronutriente. Espero haya quedado claro. Muy bien. Como última parte, quiero mostrarles los resultados que hemos realizado o los resultados que hemos obtenido a partir de ensayos de campo que hemos llevado a cabo. Hicimos el año pasado un ensayo en Nuez Pecanera, en donde la finalidad era aportar, hacer cambiar la visión del agricultor que tienen de aplicar este nutriente vía foliar única y exclusivamente. ¿Por qué razón? Como les mencionaba al principio, el nogal es un cultivo que demanda o que es sensible a la deficiencia o falta de zinc. Recordemos también que en el mapa pudimos ver que la parte norte, en donde se centra la mayor producción de este cultivo, ¿sí? Las condiciones del suelo son
no son muy favorables para este cultivo. Cabe mencionar también que el nogal es un cultivo introducido, ¿sí? Entonces no es un cultivo que sea nato, que sea nato, que sea de nuestro país, pues. Entonces, las condiciones de suelo que tenemos aquí, pues no son adecuados, tan benignos para este cultivo. Entonces, lo que quisimos demostrar al agricultor es que mediante un manejo o un tratamiento al suelo con condiciones no tan favorables para el desarrollo de este cultivo, era posible hacer nutrir vía edáfica, dándole a la planta los nutrientes necesarios para que éste lleve a cabo todas sus funciones. Para ello utilizamos como fuente Tradecor Zinc, obviamente, que es nuestro quelato a base de zinc, y aplicamos 1 litro, junto con Filgreen, que es nuestro producto a base de algas, extracto de algas marinas de la especie Ascophyllum nodosum, y aplicamos 1 litro. Hicimos 9 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo a intervalos de 20 días. También aplicamos Tradecor AZI, que es un cóctel o es nuestro cóctel de micronutrientes, pero sin boro, dado que las condiciones del suelo y del agua que existen en esa región abastecen con una buena cantidad de boro. Por eso es que nosotros ya no adicionamos más boro. De este producto, de este cóctel de micronutrientes, se realizaron 4 aplicaciones únicamente en la fase inicial, que es el desarrollo vegetativo, a intervalos de 15 días. Posteriormente, o junto con este paquete, aplicamos un Mr. WG, que es nuestro producto a base de ácidos húmicos y fúlbicos, y como dijera por ahí un compañero, lleva un piquetito, ¿sí? Una cantidad de potasio. De esa dosis, de ese producto aplicamos una dosis de 2.5 kilos y realizamos 3 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo a intervalos de 30 días. Bien. Las variables respuesta que medimos fueron medir con un SPAT, el cual nos da unidades SPAT como valor, como unidad de medición, y lo que hace este aparato es darnos el contenido de clorofila de manera indirecta. ¿Por qué indirecta? Pues porque mide la intensidad del verdor de las plantas, y eso lo traducimos como contenido de clorofila. Se evaluaron cada 25 días para establecer el impacto del tratamiento. Se evaluaron 3 hojas compuestas del árbol, por árbol, de un total de 5 árboles. La otra variable que medimos fue mandar muestras foliares y mandamos al laboratorio para conocer el estado nutricional del cultivo. También se realizó cada 25 días y se mandó una muestra compuesta de 20 hojas colectadas totalmente al azar, tomando la tercera hoja del ápice de crecimiento, es decir, de la parte del ápice, 3 hojas abajo, esa la quitamos y es la que mandamos al laboratorio. También mandamos a hacer un análisis de suelo en donde las condiciones fueron las siguientes. Pueden observar aquí que tiene una cantidad importante de caliza activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más que los bicarbonatos o los carbonatos que contiene el suelo de manera natural, de 8.23 y un pH de 8.15. Recuerden que el pH óptimo para que el zinc sea absorbido por parte de las raíces de las plantas va de 6, hablamos de 6 a 7, mientras que el pH del suelo era de 8.15. Menciona también este cuadro que ven en su lado derecho de su pantalla. Esta es una tabla de referencia para este cultivo, en donde menciona que la caliza debe ser menor a 4. Otra parte importante que también quiero hacerles notar es que el análisis de suelo que mandamos nos arrojó que tenía un contenido de micronutrientes, incluido el zinc, en una cantidad muy cercana a lo que nos marca la referencia. Sin embargo, bajo estas condiciones de pH de 8.15 y con 8.23% de caliza activa, pues realmente gran parte de esos micronutrientes pues es muy difícil que el cultivo pueda asimilarlos.
Bien, quiero mostrarles los resultados que obtuvimos. En la variable de unidades SPAT, tenemos en la línea verde que nos indica el verdor de la planta, ¿sí? Que a lo largo del tratamiento tuvimos una intensidad de color verde mucho mejor que el testigo, que es la línea gris. Esos datos lo corrimos bajo un análisis estadístico con un 95% de confianza, y después de la segunda evaluación pudimos ver que hubo diferencia significativa. Cabe mencionar que valores menores a 35 unidades SPAT indican clorosis. Así se veía después de la tercera aplicación de nuestro tratamiento. Este árbol es nuestro tratamiento Tradicor, fue 1 hectárea, y del lado derecho se ve como la clorosis del testigo. Al final del tratamiento es como se veía nuestro tratamiento Tradicor, y como pueden ver, el testigo tiene una coloración, pueden observar ahí, espero que se vea bien, todavía se nota una clorosis intervenal característico de la deficiencia de zinc. Con respecto al contenido de zinc en la hoja, en base a materia seca, podemos ver nuevamente la línea verde, que es nuestro tratamiento, y la línea gris, que es el testigo comercial. El comportamiento fue mucho más estable, aunque tal vez un poco bajo con respecto a la cantidad de suficiencia que marca los cuadros de referencia, e incluso con respecto al testigo. Sin embargo, la estabilidad fue mucho mejor que el testigo comercial, que es la línea gris. Pueden ver aquí una caída drástica que identificamos que fue durante el proceso de crecimiento de fruto, y pues eso de alguna manera trae impacto en el rendimiento y la calidad. Quiero mostrarles en esta imagen. Esta es una hoja de referencia en donde la deficiencia de zinc no es muy notable o carece de deficiencia de zinc, mientras que el testigo podíamos observar hojas poco desarrolladas o no desarrolladas completamente y una hoja compuesta raquítica, mientras el tratamiento Tradicor, la hoja compuesta estaba en mejores condiciones, aun cuando veíamos ligeras deficiencias aún. Cabe mencionar que las investigaciones sobre este cultivo indican que para poder nutrir el nogal, se ocupan cuando menos de 2 hasta 3 años o más, haciendo un tratamiento, un manejo como el que nosotros implementamos, para realmente lograr hacer que el cultivo se alimente vía edáfica o vía suelo, vía raíz. Para nosotros el año pasado fue el primer año, mientras que aún continuamos de hecho este proyecto. El siguiente ensayo se hizo en maíz, en donde se aplicó Aton Zinc más Fertisinergy a dosis de 1 litro y 1 kilo respectivamente. Se utilizaron 250 litros de agua por hectárea, y una parte importante que tengo que mencionarles es cuándo o en qué momento debemos de hacer las aplicaciones. Para ello tenemos que conocer la fenología de este cultivo, pues sabemos muy bien que cuando existen o cuando la etapa fenológica está entre B3 y hasta B5, B6, es cuando se lleva a cabo el desarrollo de los primordios florales. Es ahí donde tiene su función específica el zinc, y no nada más del zinc. Hablo de todos los nutrientes que la planta necesita, pero particularmente el zinc tiene una influencia significativa en este cultivo. Como se los mencioné, el maíz también es muy sensible a la carencia de zinc. Entonces, el tratamiento se llevó a cabo entre B3 y B4. ¿Cuál fue el resultado? Pues bien, en esta gráfica podemos observar en la columna gris el testigo y en la columna verde el tratamiento, en donde obtuvimos un 18.61% más de rendimiento, que equivale a 2.7, casi 2.8 toneladas más de grano en esta variedad de maíz. Entonces, como pueden observar, realmente si nosotros hacemos una prevención a nuestros cultivos, conociendo también la demanda o la sensibilidad que tienen el cultivo
al zinc, en este caso particular, nosotros tenemos que anticiparnos a eso y hacer una fertilización completa o balanceada, de tal forma que podamos evitar estas deficiencias en nuestro cultivo, como se ve aquí, la clorosis en las hojas de la planta, que incluso cuando se observan clorosis blanquecinas o manchas blanquecinas, es cuando ya prácticamente la deficiencia de zinc está en su máximo. Muy bien, señores. Pues esto es lo que el día de hoy quería compartirles. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna duda, pues me la hagan llegar. Ahorita voy a leer la caja ahí de preguntas para ver qué preguntas podemos resolverles o qué dudas podemos resolverles. Gracias y seguimos a la orden. Edgar, ¿estás por ahí? Sí, Gonzalo, muchas gracias. Oye, pues ahora sí que esperamos las preguntas que tengamos disponibles aquí. Armando también, que está en línea con nosotros, Armando Rodríguez, nos va a apoyar si hay alguna pregunta que podamos responder, que nos puedas apoyar. Muy importante, si nos haces la pregunta al finalizar, las preguntas que tengan, valga la redundancia, para enviarles el regalo que tenemos preparado para los que estén conectados. Ok, Edgar. Sí, bueno, antes de responder las preguntas, algunas de las preguntas que están en la caja de preguntas, si quieres, dale. Quiero lanzar la pregunta que, pues, para poder que ellos se hagan válido la promoción o lo que les podemos hacer el llegar. Kit, es un kit. Así es, este kit, y que se puedan hacer acreedor a ese kit. Bien. Para ello, pues van a tener ahí disponible la charla para poder revisarla con calma y responderlo. Quienes respondan a la brevedad posible se van a elegir, como bien mencionabas, las primeras dos. ¿Qué productos de nuestro portafolio a base de zinc funcionan como preventivo y qué producto funciona como correctivo ante una deficiencia de zinc? Es una pregunta muy sencilla, espero que nos hagan llegar sus respuestas, y pues bueno, ya ahí Edgar se encargará de definir quién son los ganadores. Excelente, Gonzalo. Estamos esperando las respuestas, las dos primeras, y que estén correctas, y damos seguimiento a las preguntas que hay aquí que veo bastantes. Armando, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Aquí hay una pregunta interesante. Preguntan cómo es que se ven las deficiencias de zinc en la planta. Sí, las deficiencias, como se los mostré en algunas de las imágenes, la deficiencia de zinc se ve básicamente en una clorosis intervenal. ¿Sí? Cuando la clorosis se acrecenta o es demasiado drástica la falta de zinc, se vuelven o se tornan blanquecinas, unas manchas color blancas sobre el foliolo de las hojas o la parte de las hojas. Esa es la característica principal. La otra es que hay una reducción, un achaparramiento, un enanismo de las plantas cuando este nutriente no está disponible en las cantidades adecuadas. Esas son las dos principales características que nos manifiestan cuando existe deficiencia. Otra pregunta que nos hacen es del producto a base de zinc de su gama quelatos, ¿qué agente complejante utiliza? Sí, el agente con el que viene formulado nuestro producto Tradecor Zinc es EDTA. Existen otros agentes quelatantes, sin embargo, la efectividad que tienen al momento de hacer la unión del agente quelante con en este caso, el catión, que es el zinc, resulta no ser tan eficiente como lo es el EDTA. La otra es de que resultan muy caros cuando se utilizan otros tipos de agentes. Entonces, el principal agente quelatante
con el que viene formulado nuestro producto Tradicor Zinc es EDTA. Otra pregunta que nos hacen es que en frutales caducifolios, aparte de las aplicaciones de zinc, las aplicaciones de calcio, boro, ¿son benéficas? Claro, totalmente. Recuerden que les mencionaba que si nosotros hacemos una aportación balanceada de todos y cada uno de los nutrientes, vamos a tener un rendimiento y una calidad de nuestra cosecha mucho mejor. Para ello, existen herramientas como las curvas de absorción de cada cultivo para poder hacer llegar de manera oportuna la cantidad de nutrientes que el cultivo demanda. Eso es muy importante y eso es lo que de alguna manera el Departamento de Investigación y Desarrollo en Tradicor nos dedicamos. Digo, es una de las funciones, aparte llevamos otras, ¿verdad? Pero bueno, básicamente es eso, Armando. Hay otra pregunta en particular que nos hacen que comenta que tienen problemas de abortos durante la floración del chile habanero. Preguntan a qué se debe y si puede ser esto provocado por deficiencia de zinc. Digo, es difícil dar un diagnóstico, ¿no? Tenemos que evaluar las diferentes condiciones en las que está el cultivo. Sin embargo, como se los explicaba en uno de los slides, el zinc también forma parte de, o una de sus funciones está en el tema de la floración, en hacer que el tubo polínico se elongue y llegue hasta la parte del óvulo, que es el gameto femenino, para llevar a cabo la fecundación o la polinización. Entonces, esto de alguna manera pues puede tener una repercusión, sí, pero tenemos que conocer más sobre las condiciones en que se está desarrollando ese cultivo. Gonzalo, también preguntan cuál es la mejor vía para realizar una aplicación de zinc, foliar o al suelo. Recuerden, les decía, tenemos que anticiparnos a las deficiencias. ¿Y cómo es que tenemos que hacer eso? Tenemos que crear un plan antes de hacer nuestra siembra o nuestra plantación de nuestro cultivo. Es indispensable hacer llegar vía fertilización, la fertilización de base que nosotros le vamos a dar a nuestro cultivo, la cantidad adecuada de zinc, o bien si es sistema de riego por goteo, pues bueno, podemos utilizar los quelatos vía fertirriego y de alguna manera hacer llegar la cantidad de zinc que la planta requiere. Y con eso es cuando nos referimos o hacemos hincapié en que la fertilización en base de zinc debe ser preventiva. Cuando se presenta una deficiencia, que digo no es algo deseable, pero que en algunas ocasiones se da, es cuando tenemos que echar mano de una fertilización vía foliar. Pero lo más adecuado es anticiparnos a esa deficiencia. No queremos deficiencias en nuestro cultivo. Tenemos que hacérselo llegar vía suelo. Recuerden que les dije, entre el 90 y el 99% de la absorción que las plantas requieren de los nutrientes en general es vía suelo, vía raíces, y solo el 1% o menos es vía foliar. Entonces, yo creo que está la respuesta. También tenemos una pregunta que dice que si aplicar productos con triptófano es lo mismo que aplicar auxinas. Esta pregunta relacionada al slide que presentaste de las funciones del zinc. Sí, no es lo mismo, dado que el triptófano es un aminoácido, es un precursor de la síntesis de auxina. Los productos de Tradicor vienen con este aminoácido. Un par de productos de ellos que funcionan como tenemos en nuestro catálogo como enraizadores, como es Ruter A, AA y Turborut. Contienen este aminoácido esencial que es el triptófano. ¿Cuál es la diferencia? Es que la auxina, de manera en productos que existen en el mercado a base de auxinas, es un paso más adelante que cuando aplicamos aminoácidos o el aminoácido triptófano, ¿sí? Es mucho más rápido cuando aplicamos una fuente a base de auxinas principalmente.
Entonces el proceso es mucho más lento cuando nosotros aplicamos de alguna manera el triptófano para realizar o que la planta realice la síntesis para generar sus propias auxinas. Es más lento, pero de alguna manera a largo plazo tiene mayor beneficio. ¿Por qué? Porque las fitohormonas que existen en algunos productos, como la auxina, forzan a la planta y eso genera un desgaste energético por parte de la planta. Sin embargo, cuando nosotros le damos el triptófano, que es el aminoácido, la planta lo va sintetizando de manera gradual o paulatina conforme la planta lo va necesitando, y de esta manera la planta no se desgasta. Esa es la diferencia con respecto a una auxina con respecto a triptófano. También nos preguntan que en qué etapa del cultivo es más frecuente ver las deficiencias de zinc. También haciendo caso al slide que presentaste al principio, entendemos que hay unos cultivos más susceptibles que otros. Entonces, ¿podrías ahondar un poco en ese tema en particular? ¿En qué etapa se da la deficiencia de zinc? Sí, así es. Pregunta que si hay una etapa en particular en las que se dé o se puede dar a lo largo de todo el ciclo. Sí, el proceso es gradual. Desgraciadamente, cuando nosotros lo vemos físicamente es cuando pues ya el nivel de deficiencia es crítico. Pero existen carencias o los puntos en donde existe la mayor demanda es durante la etapa de establecimiento del cultivo y en etapas cruciales, por ejemplo, cuando diferentes etapas o etapas fenológicas del cultivo se traslapan. En cultivos como el tomate, que tiene una deficiencia, una sensibilidad media de este nutriente, podemos observar que existe o se presentan deficiencias de este elemento cuando el cultivo lleva todas las etapas traslapadas, es decir, hay floración, hay crecimiento de fruto, hay etapa vegetativa, hay maduración. En esas etapas es donde es una etapa crítica en donde la demanda del nutriente es muy elevada, y si nosotros no nos anticipamos a esa etapa, vamos a caer en deficiencia de este microelemento. Entonces, son etapas críticas en donde de alguna manera la planta está trabajando al máximo, por llamarle de cierta forma, o su metabolismo y fisiología está trabajando al 1000%, por decirle de alguna manera, de manera burda, pues. Una última pregunta, Gonzalo, ya que estamos apretados en el tiempo. Nos comentan que el uso de zinc vía suelo es cada vez más usado en nogales. Si nos podrías hablar un poquito más de esta experiencia y en qué forma se debe de aplicar el zinc cuando se suministra vía suelo al nogal. Sí, como les mencionaba, realmente hacer un cambio, acuérdense que los cambios sí son buenos, pero hay que hacerlos de manera paulatina. En el caso del nogal, que es un cultivo sumamente sensible a la deficiencia de zinc, yo los invito a que el cambio no lo hagan de manera drástica, ¿sí? Que hay que hacerlo de manera paulatina. ¿Cómo? Un ejemplo, si nosotros hacemos la aplicación o el suministro de zinc es vía foliar, y por poner algún número de aplicaciones, realizan 5 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo, en lugar de hacer 5, aplico 2, hago 2 aplicaciones vía foliar y el resto de aplicaciones lo hago vía suelo. ¿Para qué? Para de alguna manera ir preparando a la planta y hacer el acondicionamiento al suelo, dado que el suelo es la limitante que no provee o no deja que el zinc esté disponible para el cultivo. Para ello nosotros utilizamos acondicionadores de suelo, que en este caso fue nuestro producto Humister WG a base de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que de alguna manera nos van a ayudar a acondicionar o a modificar la estructura física y química de nuestro suelo. Con ese es el objetivo principal por el cual se hizo la aplicación de Humister WG. También echamos mano de nuestro producto Filirin,
en donde de alguna manera es un bioestimulante a base de algas marinas de la especie Scophilum nodosum, como se los mencionaba, y eso nos va a ayudar a que sus activos preparen a la planta bajo esas condiciones que no son favorables, que no son idóneas para este cultivo en particular. Como les mencionaba, la parte fuerte, la parte o la zona nogalera está en el norte del país, en donde los suelos no son benignos para este cultivo, y obviamente el zinc es donde pues patina mucho en poder, en que la planta los pueda asimilar. Esa es la experiencia que hemos tenido. No hay que hacerlo de manera drástica, un cambio drástico, hay que hacerlo de manera paulatina, y les mencionaba también que para nosotros poder ver resultados ya muy, pues muy visuales, se tiene que llevar a cabo durante 2 o hasta 3 años, o incluso algunos mencionan que más, pero la mayoría dice que entre 2 y 3 años de manejo, dándole el zinc vía suelo, es posible llegar a nutrir al suelo, darle este nutriente indispensable para este cultivo por parte de las raíces. Bueno, Gonzalo, sería todo por parte de las preguntas. Te dejo con Edgar para que continúen ya para finalizar este webinar. Muy bien, gracias Armando. Muchas gracias, Armando, y gracias a ti, Gonzalo. Nada más para culminar pues la pregunta que hiciste hace un momento, ya tenemos los 2 ganadores. Muchas gracias a Antonio Sarabia, quien fue el primero que contestó la respuesta. Perfecto. Y bueno, si nos puedes ayudar nada más en validar los 2 productos, ¿cuáles son? Sí, Gonzalo. ¿me los mencionas o te los menciono? No, que tú los menciones, sí. Ya, ok. El producto utilizado de manera preventiva para a la deficiencia de zinc es Tradicor Zinc, que es nuestro producto quelatado, y el agente quelante es EDTA. Y el producto que utilizamos para hacer correcciones rápidas de este elemento es Aton Zinc. Ok, muy bien. Muy bien, de acuerdo. Pues así es. Bueno, el otro ganador, el primero es Antonio Sarabia, como les comentaba, y el segundo ganador es Hernán Ramírez. Hernán le estaremos contactándonos para ver de qué manera les haremos llegar El kit. este kit, y pues agradecerle su participación. Gracias a ti, Gonzalo, por este espacio, y recordarles que la próxima semana tendremos nuestro 4º webinar de este programa de nutrición y fisiología. Y bueno, pues sería todo. Gracias a todos por estar aquí conectados y pendientes. Gonzalo, ¿algo más? No, pues yo creo que las gracias, aparte de todo el equipo de investigación y desarrollo de Tradicor, yo creo que las gracias, van también para el COVID, ¿no? Por si no, yo creo que gracias al COVID es que estamos aquí y tenemos que hacer este evento online, esta serie de webinars. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, que cuídense mucho, y de alguna manera espero que haya sido provechoso esta charla. Gracias. Excelente, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.